Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin and we are going to read the versicle. We are in Matthew 5:9 and here we have the beatitude. This is the seventh of the beatitude. And the Lord said to us in Matthew 5:9, blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. Okay, remember that word. The value for this week is peacemaker. Peacemaker. Ok, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Iniciamos con la lectura de lo que vendría siendo el versículo de esta semana, en donde estamos aprendiendo acerca de la palabra o el vocablo peacemaker o pacificador. El día de ahora vamos a ir a Bible Hub. Bible Hub es una plataforma, es una página web en inglés donde podemos buscar prácticamente todas las traducciones en idioma inglés de la Biblia. Y resulta interesante ir haciendo algunas pequeñas comparativas. Lo que hemos estado leyendo desde el día de ayer, donde aparece la palabra peacemaker, es precisamente la New International Version o la nueva versión internacional. Cabe destacar que de esta nueva versión internacional existe versión en español y también existe una versión en inglés, ¿verdad? O sea, existen tanto en inglés como en español la New International Version. Ahora, quiero que vayamos poniendo la atención en estos primeros minutos a tres vocablos. El primero es blessed, que ya hemos dicho que la traducción directa sería como bendecidos o benditos. Luego, el siguiente, que es la palabra de esta semana, que es peacemakers, que ya lo vimos que significa pacificadores. Lo mencionábamos el día de ayer, que se compone de tres sílabas, ¿verdad? La primera peace, la siguiente make y la última cures. Y que se traduce pues como pacificador o el que hace la paz. Y la tercera palabra o frase, digamos, a la que le vamos a poner atención es children of God. Cuando decimos children, normalmente lo vemos como niños, pero children también tiene una connotación diferente en el inglés. Normalmente en inglés, para referirse a un hijo hombre, se dice son, S-O-N, son. Y si es una hija mujer, se dice daughter, son and daughter, hijo e hija. Pero para decir hijos en plural, o sea, todos, ya sea, digamos, hombres o mujeres, se utiliza children, es decir, my children. Si usted escucha a un papá, a un dad o a una mom decir my children, es como decir mis hijos. Entonces aquí tendríamos este vocablo así, que children of God es una forma de decir hijos de Dios, no niños de Dios, ¿verdad? Y nuevamente, ahí entraríamos a ver lo que decíamos. No es lo mismo una traducción directa o literal que una traducción interpretativa. Porque la traducción literal nos diría, children of God es niños de Dios. Pero la traducción interpretativa nos dice que children es otra forma de decir hijos, tanto hombres como mujeres de alguien. Ahora, en la New Living Translation encontramos el vocablo God blesses. Esta cambia y es como Dios bendice. Those, those who, aquellos quienes. Y miren, no aparece peacemaker, aparece work for peace. En otras palabras, aquí aparece como una acción. Aquellos que trabajan por la paz. Work for peace. Y luego, for they will be called the children of God. Eso es muy similar a las anteriores. English Standard Version siempre comienza con blessed are the peacemakers, es igual. Y en la segunda parte sí no aparece children, sino que notarán que aparece sons of God, que sería como el plural de hijos, ¿verdad? Hijos de Dios. Lo mismo pasa en la Berean, va con la misma idea, que es otra traducción. King James, que es una traducción bastante antigua, aún, aunque sea inglés temprano moderno, que es allá como del siglo XV, ¿verdad? Está King James. De hecho, se llama King James porque la mandó a hacer el rey en turno de Inglaterra, que se llamaba James. Él solicitó que se hiciera una versión, ¿verdad? Que llevara el nombre de King James, el nombre de él, el rey James, de la Biblia, y que fuera adaptado al inglés, ¿verdad? En aquel tiempo, al estilo británico. Entonces dice lo mismo prácticamente, blessed, peacemakers, children of God, no hay mucho cambio.
En la New King James sí hay bastante cambio porque aparece el vocablo al final, no children of God, sino son of God. El resto es igual. La New American Standard Bible sigue con la idea anterior. Blessed the peacemakers, call it son of God. Cambia lo de children por son of God en las tres versiones. De esas hay tres versiones. Está la más reciente, la de 1995 y la de 1977. Legacy Standard viene casi la misma idea y nos vamos a quedar, con esto terminamos, en la Amplified Bible. La Biblia amplificada es una Biblia que siempre entre esas llavecitas aparece como un comentario o una explicación de la traducción. Entonces, primeramente nos dice blessed, en este caso nos lo definen como spiritually calm with life joy in God's favor, que lo podríamos traducir como, bueno, espiritualmente calmado, o sea, una persona que es bendita, de acuerdo a esta definición, es alguien espiritualmente calmado, que tiene una vida con gozo a partir de el favor de Dios. Y luego, pongan atención a esto, no aparece peacemakers, sino que aparece are the makers and maintainers of peace. Estos lo traducen como son los hacedores y los que mantienen la paz. Es decir, benditos son aquellos que hacen, pero procuran que esa paz se mantenga. Es decir, lleva un ingrediente adicional. Y luego viene algo más, en la parte donde debería ser la traducción. For they will be called Son of God. Han metido ahí una explicación. Y es que express his character. Esta H mayúscula es para decir que expresan el carácter de Dios, de Él. En otras palabras, recordemos que la Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, si todos somos hijos de Dios y Él es el Dios de paz, pues entonces tenemos claro que debemos de expresar ese carácter de Dios en nuestras vidas. De hecho, la peace es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero bien, vamos a quedarnos hasta acá y en la siguiente sesión vamos a profundizar un poco más con la palabra peace. Ahora, vamos a regresar a las metodologías, ¿verdad? Estábamos hablando respecto de las metodologías, ya vimos la mayor parte. Ayer hacíamos referencia de lo que vendría siendo el Cultural Language Learning. Quiero cerrar esa idea antes de ir al otro punto con algo que ayer no mencioné. Eh, para que veamos hasta dónde la cultura puede llegar a influenciar la forma en la que se habla un idioma. Eh, en lo que es el inglés, ahí hemos hablado de inglés americano y de inglés británico, y eso pues es lo normal, ¿verdad? Que hablemos de esos dos inglés. Pero hay una derivación que quizás me imagino no la habrán escuchado con anterioridad. Para algunos quizás el concepto que voy a explicar ahorita sea como nuevo, ¿verdad? Y tiene que ver con una palabra interesante. Hay un inglés, ¿verdad? Que se le suele llamar inglés rótico. Hay un inglés rótico. Así se llama, inglés rótico, y por lo tanto hay un inglés que se llama inglés no, en inglés se dice non-rhotic English, no rótico. Y posiblemente la palabra nos resulte no muy conocida, ¿verdad? Un poco extraña. Inglés rótico e inglés no rótico. Bueno, tradicionalmente acostumbramos la mayoría de profesores, de teachers de English a decir, mire, existe lo que es inglés American y British English, inglés americano e inglés británico. Pero a veces no distinguimos que dentro de eso, antes de llegar a decir que porque son de este lado del charco y los otros están del otro, son americanos y británicos, hay algo todavía más allá. Y es que no se nos olvide que Inglaterra es la cuna del inglés. Cuando hablamos de anglosajones o del anglosajón,
fueron, digamos, los antepasados de lo que ahora son los ingleses, los galeses, los escoceses y los irlandeses. Es decir, todas esas naciones que actualmente son países separados políticamente, durante un tiempo formaron el Reino Unido, el United Kingdom, ¿verdad? Que también se le conoce como Great Britain o Gran Bretaña. Y pues todos los unificaban, ¿verdad? El rey de Inglaterra o el rey de Londres era el que mandaba, digamos, sobre todas esas tierras. Pero con el paso del tiempo, el llamado Imperio Británico se fue perdiendo su fuerza, ¿verdad? Y se fueron separando y hoy conocemos todos esos países. Pero cuando hablamos de todos ellos, estamos refiriéndonos a prácticamente los descendientes de los anglosajones. ¿Y quiénes fueron los anglosajones? Bueno, en primer lugar, debemos decir que eran tribus que no solo estaban tribus de origen nórdico, sino que se mezclaron con ellos los celtas, también se mezclaron un poco los germanos, que no son los alemanes, sino que son los antepasados, digamos, de los alemanes, y se juntaron junto a estos los sajones, y de ahí es donde se derivó el inglés. Pero ya cuando el inglés se había desarrollado, se comenzó a derivar entre inglés rótico y no rótico. Lo de rótico y no rótico tiene que ver con el uso de la R. De ahí viene lo de la rótico. Eh, em, Esto sucedió más que todo en Londres, en la capital, digamos, donde se encuentra el famoso Palacio de Buckingham, que es el Palacio del Rey, ¿verdad? Que ahorita pues es bueno, hoy es el Rey Carlos, ¿verdad? Pero antes era el príncipe. Eh, la realeza, ¿verdad? La realeza de británica comenzó un proceso, yo diría, discriminatorio, es algo discriminatorio esto, en donde los reyes se les comenzó a educar y digamos en general a toda la nobleza británica se le comenzó a educar de una manera diferente. Por lo general a los nobles británicos no van a una escuela, sino que asisten a clases privadas, ¿verdad? Y en el palacio les llegan a dar sus clases. Pero aparte, en ese programa se decidió incluir a que todos los sirvientes, todos los que servían a los reyes, debían de ser cambiados en su acento y eliminar las eres al final. Hoy eso se ha traducido en que las personas que nacen en Londres acostumbran a hablar un inglés no rótico. Significa que la letra R al final de las palabras no la pronuncian, sino lo que hacen ellos es pronunciar el schwa en vez de una letra R. Y los del inglés rótico pues se quedaron hablándolo como normalmente se hablaba, pronunciando el sonido de la R. Entonces, esto era como decir, bueno, la gente de clase, la gente, digamos, más pudiente, los nobles, van a hablar con un acento refinado el inglés. El resto del populacho, pues lo va a hablar como normalmente lo han hablado. Cuando se descubre América y el Imperio Británico decide colonizar lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Pues traen ese idioma para acá, pero recordemos que los que se vinieron a establecerse no fueron en su mayoría nobles, sino que eran clases pobres, clases de clase media, media alta, digamos, fueron los que se vinieron a establecerse en Estados Unidos. Y claro, todas estas personas hablaban inglés rótico, sonando las eres. Ahora, para que me entiendan mejor, para que cerremos el espacio del Cultural Language Learning, vamos a ir a la plataforma, ¿verdad? Que hemos estado sugiriendo, que es dictionary.com. Entonces vamos a ir aquí a dictionary.com y vamos a buscar unas palabras que usted de seguro conoce, ¿verdad? Las ha escuchado un montón de veces y ya sabe qué significa. Entonces, vamos a buscar esta palabra. Esta palabra nos aparece aquí, miren la primera pronunciación.
miren, aparece así como mother, mother. Pero vean que no es una E, es un schwa. Pero aquí está la R, miren, aquí está la R. Entonces significa que tiene dos sílabas. Mother, mother, mother. Bueno, esta TH suena como, ese es un sonido como de, vibrante de la TH. Lo vamos a estudiar en el nivel básico más adelante. Pero bien, yo lo que quiero que se fijen es el final, miren, el final. Ahora, al bajar acá, el diccionario siempre nos da las primeras palabras, digamos, pertenecientes al inglés americano. Pero aquí, más abajo, vean, aquí vamos a encontrar algo otras definiciones. Aquí está esta. Y vamos a ver si aparece la... Aquí está. Esta es la definición del diccionario británico. Entonces, miren acá la pronunciación de esta. Nótese que no está la letra R. Solo está esta que suena a schwa. Uh. Es algo como mother, mother. Otra que seguramente la conocemos porque son de la misma familia. Son de la misma familia estas palabras que voy a poner acá. Miren, si vemos el IPA, nótese que la misma terminación. El schwa y la R. Father, father, la misma pronunciación a la terminación de mother. Pero si vamos bajando, ¿verdad? Si vamos bajando, este diccionario incluso nos remonta de dónde viene esto, ¿verdad? De dónde vienen las palabras. Miren, por aquí menciona a los germanos, menciona también al latín, un poco del griego, ¿verdad? O sea, todas esas lenguas influenciaron a esas pronunciaciones. Y si vamos acá y buscamos la de British, miren, no tiene la R aquí. No está la R. Eso significa que este es un inglés no rótico. No rótico significa que las terminaciones con las vocales y la R, no vayan a pensar que solo es la E, sino que en general, cuando veamos la A con la E, la R, la E con la R, la I con la R, eso tiende a no sonar. Entonces, a eso se le conoce como inglés no rótico. Y en su mayoría, no vayan a pensar, porque a veces decimos inglés británico y pensamos que todos los británicos hablan así, y eso no es cierto. Principalmente los londinenses hablan así, porque la gente que vivía en Londres, pues con tal de mostrarse como gente de clase, comenzó a agarrar este acento, que era un acento que trataba de separar a los nobles de la clase, digamos, corriente, ¿verdad? De los que no pertenecían o no tenían sangre azul. O sea, ahí nació esto de inglés rótico y no rótico. Y a la fecha, pues se habla inglés británico, inglés norteamericano. Y pensamos que los británicos no pronuncian esto, pero hay muchos británicos que sí pronuncian la R, sobre todo aquellos que viven en las zonas, digamos, donde no se les educó a hablar con ese tipo de acento. En otras palabras, los estadounidenses en su mayoría pronuncian la letra R porque quienes se vinieron a vivir allí eran británicos de clase baja. Bueno, ¿para qué mencionar esto? Eso es Cultural Language Learning. Por eso les decía, no podemos pensar en meternos a hablar un idioma si no tenemos los antecedentes culturales de por qué ese idioma se habla de ciertas maneras. Imagínense este antecedente cultural, es un antecedente que lingüísticamente se entiende de dónde viene, pero si lo vemos socialmente hablando, esto del inglés rótico y no rótico es algo que pusieron las personas de la nobleza británica para distinguirse al resto del pueblo y tener un hablar más refinado. Bueno, dígame si eso no es un fenómeno que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Claro que lo es. Bueno, dejemos esto hasta acá y ahora vamos a este último que es uno que me gusta mucho implementarlo, sobre todo en estas clases con las que vamos a estar iniciando. Se llama Previous Knowledge and Proximal Development Zone. Traducido significa conocimientos previos y zona de desarrollo próximo. Conocimientos previos es previous knowledge
y Proximal Development Zone es zona de desarrollo próximo. Bueno, les decía yo, cada grupo de estudiantes es diferente. Yo puedo tener, digamos, mi planificación didáctica, los temas que debo ir desarrollando, lo que debo ir abordando, pero cada grupo de estudiantes es diferente. Y esto tiene que ver con esta teoría. De hecho, es una aplicación de toda una teoría. Existió un pedagogo de origen ruso cuyo nombre es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky se le considera como el padre de la educación basada en los principios sociales. Él no vivió mucho tiempo, cabe mencionar, murió muy joven, ¿verdad? Murió si no recuerdo mal, de tuberculosis a la edad de 32 años, pero dejó toda una teoría plasmada del aprendizaje social. Dentro de su teoría del aprendizaje social, él introduce esos dos conceptos. Habla de conocimientos previos y habla de zona de desarrollo próximo. Yo voy a dejar unos ejercicios más que todo que tienen que ver con vocabulario, en donde vamos a aplicar esa teoría. Pero para entender qué significa, creo conveniente hacer un pequeño bosquejo, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen mejor. Este método a mí me sirve como su docente, como su profesor, a mí me sirve mucho. Me da mucha información respecto de ustedes. De hecho, no es que yo vaya a aplicarlo directamente en la clase, sino que lo vamos a hacer en momentos en los que usted me va a enviar eh, unas tareas específicas. Vayan, voy a hacer algo. Eh, Voy a hacer unas barritas. Estas barritas de color rojo van a simbolizar los conocimientos previos. Les había mencionado algo antes. Cuando muchas veces me dicen los estudiantes, mire, yo no sé nada de inglés. Les digo, mire, no me mienta. De saber algo sabe, porque unas cuantas palabras las conoce. De que no puede expresarse ahorita en su habilidad de speaking, esa es otra cosa. Pero de saber algo, usted sabe. Bien. Entonces, vamos a decir que las barritas rojas van a representar su conocimiento previo. Este es el conocimiento previo. Entonces, voy a tomar los nombres digamos, de tres de ustedes, ¿verdad? No se sientan aludidos, solo es para dar un ejemplo. No es que esto sea la realidad, solamente es un ejemplo. Vale, digamos, este va a ser Alexander. Aquí está Alexander. Este es, voy a ponerle acá Alexander, pero lo voy a hacer en otro color. Vale, esta barrita roja es el conocimiento previo que Alexander tiene. El conocimiento previo con el cual viene a estas clases. Es lo que él sabe de inglés, por así decirlo. Voy a hacer otra barrita acá, ¿verdad? Y esta barrita va a ser Mónica. Vale. Voy a hacer una barrita acá y voy a decir, bueno, este es el conocimiento previo, ¿verdad? De Mónica. Vamos a ponerlo acá. Este es el conocimiento previo de Mónica. Vale, entonces yo recibo a esos dos estudiantes ahorita como nuevo ingreso y tengo acá sus conocimientos previos. Yo voy a hacer unos ejercicios en clase en donde, por ejemplo, vamos a examinar un tema. Supónganse estamos estudiando, qué sé yo, los colors en inglés. Estamos estudiando los colores y va a aparecer el vocabulario en el material didáctico, va a aparecer todo el vocabulario. Entonces, al final, yo le voy a decir a usted, vaya, necesito que trabajemos su zona de desarrollo próximo. Entonces, usted me va a escribir en una página que me va a enviar un documento de texto, una imagen donde usted le salga más fácil.
usted me va a enviar cuáles son las new words, cuáles son las palabras nuevas que usted aprendió de este tema. ¿Qué palabras antes no conocía su significado y hoy lo conoce? Entonces, allí viene la zona de desarrollo próximo. Voy a hacer de cuenta y caso que Alexander me manda su tarea, ¿verdad? De las palabras nuevas. Y Mónica también me manda la tarea, me manda su tarea de esas palabras nuevas. Pero antes yo tengo que plantear acá, antes de eso, tengo que plantear acá como un punto superior o un punto al cual debemos llegar. Este punto es el que el programa de estudios me pide a mí que el estudiante al terminar un nivel tenga dominios de ciertas áreas o de ciertos conocimientos. Entonces, eso es lo que se conoce como la zona de desarrollo próximo. En español se le llama SDP, zona de desarrollo próximo. Eh, es lo que a mí me pide el programa que usted cumpla con saberes o digamos con lo que vendría siendo desarrollo de competencias al finalizar. Entonces yo les dejo algunas tareas y esas tareas me van a permitir a mí saber, por ejemplo, a qué nivel ha llegado cada quien. Entonces voy a hacer acá en un color celeste la zona de desarrollo próximo. Significa que Alexander para cumplir, digamos, con el nivel, tiene que llegarme a cubrir, ¿verdad? De esta parte. Esto es lo que se pide, digamos, que se cubra, que se llegue a la zona de desarrollo próximo. Ahí estaría la barrita de Alexander y es una barrita similar para Mónica. Es esta barrita. O sea, esto es igual en ambos. Para todos esto es igual. Debemos de partir del hecho de que hay como un límite superior al cual todos deben de llegar. Ahora, ¿qué sucede? Notarán que Alexander, su barrita roja, que son sus previous knowledge o su conocimiento previo, es más bajo que el de Mónica. Es más bajo. Es decir, Mónica, estamos asumiendo que ella tiene más conocimiento de lo que vamos a ir tocando en este nivel. Eso significa a mí que, o significa para mí que yo tengo que concentrarme en que Alexander tiene que cubrir todo este bloque para su zona de desarrollo próximo. Y que Mónica tiene una zona de desarrollo próximo inferior. Es decir, es menos lo que hay que desarrollar con ella. Esta metodología, les decía, me sirve a mí como docente. Yo voy a ir recibiendo sus ejercicios, voy a ir recibiendo alguna información de tareas, de homeworks, de ejercicios de participación, de exámenes que vamos a ir realizando. De acuerdo a cómo usted salga en esas evaluaciones, yo voy a poder determinar qué es lo que usted necesita cubrir, qué es lo que usted necesita aprender, qué partes, digamos, del conocimiento previo que usted tiene, debo de potenciarle dentro de su persona. Todo esto lo vamos a hacer a través de la plataforma de WhatsApp. Van a haber momentos en los que yo les voy a pedir que me envíen audios, que se graben diciendo algunas palabras y me envíen. También les voy a pedir videos. Por eso necesito de su parte, ¿verdad? Que pierdan un poquito la pena. Los videos solo yo los voy a ver, no los va a ver nadie más. Igual los audios, solo yo los escucho, no los va a escuchar nadie más. Usted me comparte esa información y de acuerdo a lo que yo escuche, le voy a dar una retroalimentación y le voy a decir, mire, esta palabra está correcta, en esta debemos de mejorar. En este apartado quiero mencionar, yo sé trabajar con unos stickers. Entonces, cuando usted me manda un audio donde no hay ninguna falla y todo está muy bien, le mando excellent. Es un sticker de excellent. Eso significa que estamos muy bien. Si alguien está por encima del nivel de lo que yo espero recibir en este tipo de ejercicios, les mando una que es fantastic. O sea, como lo más alto sería fantastic. Después está el de excellent, ¿verdad? Que estaríamos dentro de lo mejor o lo que se espera. Luego usted va a recibir algunas como good done, well done. Son unos stickers que va a ir recibiendo, que eso significa que
lo hizo bien en términos, mire, tiene como un 8, ¿verdad? Tiene como un 7, un 8, es decir, hay que mejorar algunas de estas, ¿verdad? Y hay algunos stickers que no me gusta mucho mandarlos, que son como los you need to improve, necesitas mejorar, que es cuando pues más de la mitad quizás del trabajo que se ha dejado, usted presenta fallas de pronunciación o de elaboración de alguna oración. Entonces, ¿qué es esta metodología? Es una metodología no tanto que ustedes la vayan a ver desarrollada en clase, sino que es una metodología que a mí como docente me va a permitir acercarme más a usted como estudiante. Su zona de desarrollo próximo es diferente en cada uno de ustedes, porque tiene que ver o está relacionada a lo que vendría siendo sus conocimientos previos. Algunos, por ejemplo, yo he tenido estudiantes que por modestia creo que se meten al nivel básico, porque ya conocen mucho, ya saben hablar mucho. Digo modestia por no decir quizás inseguridad. Algunos no se sienten quizás seguros, no tienen self-confidence, no tienen confianza en sí mismos de que pueden hacerlo bien. Entonces, con esas personas lo que me toca hacer es más que todo trabajar eso, la autoconfianza en ustedes para que puedan decir, no, sí, yo conozco esto, ya sé pronunciar esto, ya sé decir oraciones. Y pues por eso digo, bueno, creo que más por modestia están en este nivel. Pero bien, eso sería entonces en cuanto a metodologías, ¿verdad? Es lo que vamos a ir empleando y lo que vamos a ir utilizando, ¿verdad? De ahora en adelante. Bueno, vamos a ver algo. Eh, Pasando de este punto, que como pueden ver, creo que es lo que nos ha entretenido un poco más, vamos a ver esta imagen. Me imagino que conocen a Drake de los memes, ¿verdad? Eh, bueno, ahí están dos términos que, bueno, el último quizás se está utilizando más en el mundo del marketing. Coach y teacher. Teaching versus coaching. Bueno, debo destacar lo siguiente. No somos muy amigos aquí en SS Educación de los coach o de llamarnos coach o de coaching. No somos muy amigos de toda esa propaganda, digamos, que se ha venido, ¿verdad? En nuestro país y que se ha vuelto una moda quizás en la mayoría de Latinoamérica por varias cosas, ¿verdad? Los procesos actualmente se llaman procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, son procesos, incluso el Ministerio de Educación los tiene como PEA, así se les llama, procesos de enseñanza-aprendizaje, que en inglés es learning, que es lo que usted hace, es aprendizaje, y teaching, learning and teaching. En un salón de clases, eso es lo que se da, proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha venido una moda, ¿verdad? De hablar de coach, de coaching, de decir que te voy a entrenar. Y recordemos que este término coach procede de los sports, procede de los deportes. Y sí, está bien aplicarlo en los deportes, que es donde tuvo su origen, pero llevar la filosofía deportiva al mundo educativo considero que no es lo más conveniente y vamos a explicar por qué. La razón, ¿verdad? Principal, algunos son férreos defensores de eso, ¿verdad? Del coach y del coaching. Pero el problema que esto tiene es que se basa en la figura de un entrenador. Por lo general, la mayoría de entrenadores deportivos en su tiempo anterior, digamos, a ser entrenadores, han sido jugadores. Si no han sido jugadores, pues hay gente que ha estado ligada, digamos, quizás a ser asistentes y después se convierten en entrenadores, pero su mayoría de veces han sido jugadores. Entonces, en el mundo de los deportes, el coach o el entrenador es una persona que se ha formado basándose en experiencias, en lo que él se considera un experto. Es decir, no es alguien que haya
tenido una base teórica, sino que construye todo sobre la práctica. Y de ahí es donde lo han tratado de jalar como para llamar la atención en la actualidad en los procesos educativos. El problema de esto es que todo se basa en la pericia de ese entrenador y no tanto no está centrado en a quien se entrena, ¿verdad? No está centrado en este caso a un player, a un jugador. Por eso es que acá a mí no me va a decir coach. No estamos en sintonía con eso. Bien, el coach está bien para los deportes, pero no para materia educativa, no para procesos de formación. Cuando escuchamos esto, las personas, los lugares, los centros que lo utilizan, obviamente lo están utilizando con fines mercadotécnicos, fines de que el inglés vende y esto se escucha interesante y entonces vamos a traer gente. Bien. El gran problema es que para los lugares que trabajan con coaches, pues lo único que le piden es que hable inglés. Si pasan las pruebas de inglés, pues entonces venga a dar clases. Y por lo general son personas que no han tenido nunca ni cursos de formación pedagógica, ni han estudiado nunca ni métodos ni técnicas didácticas. Simplemente aprendieron el inglés, como decimos por ahí, a la brava, se vinieron de allá, que los deportaron y aquí no hayan de qué trabajar, pero como su inglés se escucha como el de un nativo, entonces, bueno, venite a trabajar aquí, de dar clases, ¿vea? Por lo menos de dar clases puedes trabajar, que es el serio problema que tenemos en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Que siempre la labor docente, ¿verdad? Se ha visto como de menos y no debería ser eso. Así que aquí no vamos a hablar de coach ni de coaching. Aquí yo soy su teacher. ¿Ya? Yo soy su teacher y usted es my student. That's all. Eso es todo. Es profesor y estudiante. Tampoco alumno. ¿Ya? Yo no le voy a decir alumno nunca a usted porque alumno viene de la raíz griega de a y de lumen, o sea, sin luz. Cuando a alguien le dicen alumno, le están diciendo a usted, usted es una persona sin luz, de alguien apagado, alguien que no puede proyectar nada bueno. Entonces, no, usted es un student, es un estudiante, es un aprendiente, en este caso del idioma inglés, es un English learning. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Pero como una antesala para lo que vamos a ver el Thursday, el día jueves, vamos a hablar un poco acerca del Orange from the Language, de dónde vienen los lenguajes. Y claro, vamos a ir al famoso cuento, ¿verdad? O historia que le encontraremos en la Babel Tower, que se encuentra en el libro de Génesis, ¿verdad? Si usted quiere darse una antesala, le invito a leer, ¿verdad? Si le queda un tiempecito, el libro de Génesis en su capítulo 11 del 1 al 9 y también el libro de Daniel, ¿verdad? El capítulo 1 del 3 al 20, porque estaremos hablando un poco acerca de cómo desde la perspectiva bíblica está el asunto de los idiomas. Y aquí es donde apuntamos el Cultural Language Learning. Hay que aprender un poco de la cultura, de dónde vienen los idiomas, hacia dónde van, por qué se utilizan, por qué es que estamos detrás de todos de Learning English. Ok, well, con esto vamos a finalizar el día de ahora. Thank you for coming, everybody. That's going to be all. We are going to say goodbye. But remember, I wait you on Thursday. Nos vemos el día jueves. Goodbye. Goodbye. Bye. Thank you. Thank Goodbye. you. Bye bye. Good night. Thank you so much. Have a good one too.